Muy buenos días, nos ponemos en pie para poder recibir a la mesa de honor y a las autoridades de nuestra universidad y de ADETS. Podemos tomar asiento. Con la venia del señor vicerrector académico, muy buenos días. La Universidad de San Martín de Porres y la Asociación de Exportadores ADETS le dan la más cordial bienvenida a la conferencia ¿Por qué debemos hablar de economía para construir un mejor país?, organizado en el marco del 50 aniversario de ADETS. El día de hoy, la mesa de honor se encuentra integrada y conformada en esta ocasión por el señor vicerrector de nuestra universidad, el ingeniero Raúl Bao García. Asimismo, se encuentran en la mesa de honor el director de ADETS y lo acompañan también nuestro expositor Axel Kaiser. En ese sentido, y para poder dar las palabras de bienvenida en nuestra conferencia ¿Por qué debemos hablar de economía para construir un mejor país?, recibimos en primer lugar al señor vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres, el ingeniero Raúl Bao García, con fuertes aplausos. Muchas gracias, buenos días con todos. Un saludo especial al ilustre invitado que tenemos el día de hoy, Axel Kaiser. Muchísimas gracias por su presencia en nuestra universidad. Somos conocedores de su extraordinario trabajo de muchos años. Un saludo especial al secretario del Consejo Ejecutivo de ADEX, que nos honra con su presencia, Rafael del Campo Quintana, al gerente general de ADEX, a los señores decanos que nos acompañan, a los señores profesores de nuestra universidad y a nuestros alumnos y al público que nos honra con su presencia en esta mañana. En los ámbitos político y académico, con frecuencia nos planteamos una pregunta elemental. Después de todo, ¿cuál es el vínculo entre la estabilidad democrática, la libertad, el crecimiento económico y el desarrollo social? Hay quienes hasta no hace mucho sostenían que era posible mantener sanamente dos sistemas separados, uno político y el otro económico, presuponiendo que el debate ciudadano sobre temas contingentes no debía contaminar la marcha del marco macroeconómico, que debería ser estrictamente cuestión de técnicos. Pero la realidad nos ha demostrado que la pretensión de un camino, dos vías, no funciona más allá del corto plazo. El quehacer político de las naciones requiere ser entendido como la suma del ejercicio cotidiano de derechos y deberes de una nación regulada por la Constitución, las leyes, reglamentos e ideologías diversas, con la correcta administración y gestión de la res pública, es decir, del Estado y del gobierno en sí mismo. Todo bajo un solo e incuestionable principio, el respeto a la libertad. La soberanía de las naciones tiene como fuente original el poder que el pueblo delega a sus gobernantes mediante los sistemas electorales. Entre tanto, la ciudadanía es el ejercicio de las potestades y el cumplimiento de las obligaciones que determina el ordenamiento jurídico. Comprender esto, que parece tan básico, no resulta sencillo. A consecuencia de las traumáticas experiencias autocráticas y dictatoriales protagonizadas por partidos y caudillos que han pretendido imponer un indefendible bien común por sobre la libertad de los individuos, con frecuencia las naciones desconfían de sus propios gobiernos y en vez de entender a sus autoridades como servidores públicos, terminan viéndolos como un poder en sí mismo, es decir, como al enemigo. En contraparte, los mandatarios también muchas veces olvidan su origen de servidores públicos y ejercen su poder a contrapelo de la voluntad y las necesidades populares. Esto demuestra que en el fondo el problema no es otra cosa más que la mutua
pérdida de la confianza y la lucha por la preservación del principio antes mencionado, la libertad individual. En esta contradicción emergen los estados dislocados o disfuncionales, así como los mercados manipulados y corruptos. Y cuando las crisis estallan sistemáticamente, se producen los fenómenos del contratexto subversivo y la rebelión que cobra formas violentas, tal como ahora mismo observamos en países disímiles como México, un estado fallido por la predominancia del narcotráfico, y Francia, donde ha fracasado rotundamente el supuesto del multiculturalismo pacífico. La demostración fáctica hace incuestionable afirmar que los regímenes dictatoriales y autoritarios no solucionan nada a mediano y largo plazo. Por eso, solo referirnos al caso peruano, debemos recordar que el periodo militarista discurrido entre 1968 y 1978 fue un tiempo perdido, que bajo la etiqueta revolucionaria implicó la destrucción de la institucionalidad de la República Liberal para someternos a un modelo socializante que erosionó la economía nacional, induciendo al atraso, al subdesarrollo y la creación de un Estado megalómano, incipiente e inescrupuloso. El periodo de 1990 a 2000, sin duda, devolvió la disciplina fiscal, restableció el libre mercado y derrotó militarmente al terrorismo. Pero el precio de esa recuperación fue altísimo, en tanto se demolió la estructura democrática basada en el sistema de partidos, mientras la corrupción de algunas élites gubernamentales incurrieron en niveles nunca antes vistos en nuestra historia nacional. En el sentido contrario, la evidencia demuestra efectivamente que mientras mayor sea la democratización política y más amplia sea la competencia electoral, se captan más inversiones privadas y se reducen los conflictos sociales. El caso peruano es muy claro en este sentido, si se tiene en cuenta que el periodo 2006-2011, coincidente con el segundo mandato del presidente Alan García, se caracterizó por tanto ser el más liberal políticamente en sus 25 regiones y más de 4.000 municipalidades elegidas por el pueblo, cuanto por el crecimiento del PBI nacional en hasta 11 puntos porcentuales, es decir, todo un récord histórico. Ese crecimiento sólido y sostenido es el gran factor que nos ha permitido soportar el aventurerismo y la veleidad política que caracterizaron a los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el peor de todos, Martín Vizcarra. Más aún, la fortaleza macroeconómica y la singular independencia conferida a la política monetaria nos han preservado del atentado golpista de Pedro Castillo. Pero entrado ya en la tercera década del siglo XXI, no basta contrastar la simple democracia electoral con el autoritarismo y la revolución de viejo cuño. En el mundo post-globalización hay otras fuerzas que acechan la estabilidad de las naciones y su desarrollo social y material. Se trata de fuerzas ideológicas, políticas y económicas que buscan la desaparición de los estados, surgidos de la paz de Westfalia de 1648 y guiados por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que alentaron a los pueblos soberanos en 1789. Quienes pretenden instaurar un nuevo orden mundial ni siquiera se restringen a la vieja dicotomía de capitalismo versus socialismo. A partir de postulados tenebrosos como el transhumanismo, la biopolítica, la ideología de género, etc., quieren eliminar la libertad humana. Intentan homogeneizar y pasteurizar a las sociedades, fragmentando a las naciones a partir de una agenda globalista, del ejercicio neomarxista y un plan gramsciano que se resume en la malhadada Agenda 2030 y la creación de un gobierno mundial de corte dictatorial. Sumados a esas fuerzas desintegradoras de las soberanías nacionales, emergen fenómenos tanto más perniciosos y violentos como los que representan el crimen organizado, el narcotráfico y proyectos geopolíticos como el Foro de Sao Paulo, RUNASUR, entre otros. En un planeta donde el futuro se hace cada vez más incierto, con el desarrollo de la inteligencia artificial,
y la inmersión en la cuarta y quinta revolución industrial, el debate sobre la libertad humana, la defensa de la identidad nacional y la estabilidad del Estado de Derecho se hace tanto más urgente. Por eso son imprescindibles voces sensatas, como la de nuestro invitado Axel Kaiser, que rescatan los principios y valores de la auténtica democracia y de un liberalismo que conserva los principios del mercado sin manipulaciones exógenas. Así, cuánta verdad hay en su afirmación de que simplemente el mercado es mejor sistema de reparto de los recursos que la distribución autoritaria y planificada. Nada más. Es preferible resolver algunos problemas con el liberalismo que no resolver ningún problema con el socialismo. Y cuán cierta es su afirmación que reclama: la libertad se defiende por una cuestión de principios, porque es parte integral de la dignidad de una persona y no por sus resultados, los que afortunadamente además son beneficiosos. Que a alguien no le guste la desigualdad que se sigue de la libertad de elegir de las personas no justifica que se pueda censurar esa libertad. Creemos firmemente que la democracia, basada en la libertad de los ciudadanos y en la libertad de los mercados, puede mejorar la equidad en la asignación de recursos. Y solo en la medida en que respeten esos principios, los políticos pueden tener un ímpetu para hacer un buen gobierno. Pero el justo diseño de políticas sectoriales, la exigencia de transparencia, la rendición de resultados objetivos y el monitoreo de un modelo económico que no se distorsione por la corrupción y la incapacidad de los gobernantes corresponde a los gremios. Hoy queremos referirnos específicamente a la sociedad de los empresarios que reclaman la institucionalidad en la definición de las políticas estatales y en la selección de los funcionarios públicos para lograr la captación de mayores ingresos por inversiones y exportaciones. Tal como ha dicho su presidente, el ingeniero Julio Pérez Salván, la institucionalidad no se mantiene en el tiempo si se cambian autoridades a cada rato, pero es importante elegir bien en cada proceso electoral. Si queremos ser una nación más desarrollada, debemos respetar la institucionalidad y la separación de poderes. El haber tenido 6 presidentes en 6 años debe hacernos reflexionar. Asimismo, el presidente de ADEX ha recordado recientemente, con ocasión de su participación en el foro Perú, Perspectivas para la Economía y el Comercio realizado en Nueva York, que, gracias a los 5 pilares de la economía peruana, un buen marco institucional, política monetaria, política fiscal, apertura comercial y emprendimiento, resulta una de las más estables y resilientes de la región, y en consecuencia podría traer grandes oportunidades a los inversionistas peruanos y extranjeros. Continúa Julio diciendo que un buen marco institucional, basado en nuestra Constitución, política y las leyes que contribuyen al desarrollo del sector privado, la política monetaria guiada por el BCR y una política fiscal responsable son algunos de los fundamentos en los que descansa nuestra recuperación y consolidación. Por todo lo expresado, es obvio que si debemos hablar de economía para construir un mejor país, hay que hacerlo, y es imprescindible hacerlo académicamente desde las universidades, desde nuestra Universidad de San Martín de Porres, con los fundamentos de la libertad, la democracia y el respeto por las instituciones, que como ADEX mantienen su actitud constructiva y vigente en el tiempo, sin ceder a las tentaciones de coyuntura. El reto asumido y renovado en pro del desarrollo nacional es razón más que suficiente para felicitar a la Asociación de Exportadores en su 50º aniversario y darle además la cordial bienvenida a nuestro ilustre expositor Axel Kaiser. Muchas gracias. A continuación, agradecemos las palabras del señor vicerrector académico y vamos a tener también las palabras de saludo del señor Rafael del Campo, director de la Asociación de Exportadores, para luego poder dar inicio con la conferencia de nuestro invitado. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, ese abrazo es por un tema muy personal con Axel.
Así que vamos a tener un hombre inspirado ahora. ¿Ah? Muy bien, te felicito. Algunos de ustedes saben a qué me refiero. Así que bueno, nada, mi estimado doctor Bao, debo lamentar decir que usted me ha robado todas las palabras, inclusive las palabras de mi presidente. Entonces ya no tengo más que decir y creo que todos quieren escuchar a Axel. Pero bueno, vamos un poco con la formalidad, ¿no? Señor, le voy a contar una anécdota. Estoy un poco mal de la vista y veo doble, así que estoy viendo a 500 personas en este auditorio, lo cual es bueno. Y aquí sí tengo que acercar un poco el papel. Señor Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad San Martín de Porres. Señor Axel Kaiser, ya ustedes saben quién es, no hace falta que se lo presente. Señor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho, que nos acoge. Muchísimas gracias este hermoso auditorio. Esperemos que más adelante lo tengamos a disposición. Decanos en general, alumnos todos, a todo el equipo de ADES también que nos acompaña. Efectivamente, mi presidente y todo nuestro consejo ha gozado de la presencia de Axel durante todos estos días. Estaban ya cansados de escucharlo. No, mentira, que vamos a estar cansados. Es realmente la exposición que Axel hizo en el Congreso. Me hubiese gustado que estén todos estos congresistas, con todo respeto que se merecen algunos, estar presentes ahí, pero no estuvieron, ¿no? Obviamente les huyen a lo que es la realidad, a lo que es la humanidad, a lo que es la libertad, a lo que es la democracia. Pero sí decirles algo muy importante. Hace año y medio, cuando empezamos esta nueva campaña, esta nueva administración en ADEX, y lo dijo ayer Julio, mi presidente, a quien les transmito su saludo, esto fue una iniciativa hace año y medio, y pensamos en nuestra cena de gala con la nueva administración, decimos, ¿por qué no pensamos en traer a Axel Kaiser? Y dije, no sé, llegar a Axel, no saben no solamente lo humano, sino lo humilde que es este señor. A pesar de que sus libros se venden en, no miento, Turquía, la China, la Cochinchina, se vende en todo el mundo, en todos los idiomas. Es el libro más vendido en Chile, entre originales y piratas, dicho sea de paso. No compren pirata, por favor, aunque a él le fascina, porque es un honor para él que aunque sea su libro, se piratee, pero creo que quienes somos libertarios no podemos permitir eso. Tenemos que alimentar mentes como las de Axel, que de alguna manera nos ayuda a salir de esa nube, ¿no? No voy a mencionar temas que él lo va a decir muy bien, pero creo que estamos por buen camino. Si Axel está acá es porque el problema no es de Chile, el problema no es de Argentina, el problema no es de Venezuela, el problema es de Latinoamérica. Y si se dan cuenta, todo lo que pasa en Chile, todo lo que pasa en Argentina, con mayor grado y menor grado en unos y otros países, es lo que nos está pasando acá. Pero debemos admitir que el Perú, ha logrado resistir, ha logrado hacerle frente, y eso es algo que admiran muchos países. Mis socios son chilenos, amigos chilenos, familiares chilenos, y créanme que siempre se sacan sombrero y dicen, oye, qué bien que Perú cómo ha tomado las riendas, ¿no? Así que nada, sin más preámbulo, quiero dejar a Axel para que les hable de su experiencia, de lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Y nada, una frase de Milton Friedman que estaba leyendo por ahí, de todas las que tiene, es: los gobiernos nunca aprenden. Quienes aprenden somos nosotros los ciudadanos. Y mientras más golpe, mientras más látigo, más aprendemos. Y no esperemos que nos latiguen, por favor. Ya estamos ya grandecitos para poder permitir cuentos de hadas de que vienen los seres y que van a hacer de todo esto un paraíso. Esto no es un paraíso. El único paraíso que uno puede crear es el que hace uno mismo trabajando, rompiéndose el lomo y saliendo adelante. Así que, nada, inspirado a Axel, lo dejo con todos ustedes. Disfrútenlo, por favor. ¿Sí? Gracias. Agradecemos las palabras de saludo del director de ADES, Rafael Campo.
Y a continuación escucharemos la conferencia a cargo de Axel Kaiser, quien es abogado, profesor universitario, escritor, filósofo y activista chileno, defensor de los postulados de la Escuela Austriaca, es presidente del think tank Fundación para el Progreso. Asimismo, en 2009 ganó la beca Fulbright y viajó a Alemania para cursar 2 maestrías, una en Derecho Internacional con mención en Inversiones, Comercio y Arbitraje y otra en Estudios Americanos. Asimismo, es doctor en Filosofía en Estudios Americanos en la Universidad de Heidelberg con la tesis Los Fundamentos Filosóficos Estadounidenses de la Revolución del Libre Mercado Chilena. Fue profesor de la Universidad del Desarrollo y la Universidad de los Andes y asimismo ha escrito diversos libros, entre los que se pueden resaltar El Chile que viene, La fatal ignorancia, La miseria del intervencionismo y El economista callejero. Sin más que añadir, lo recibimos con fuertes aplausos para su conferencia, porque debemos hablar de economía para crecer en el país. Muchísimas gracias por esta invitación y qué alegría ver a tanta gente, sobre todo joven, tan temprano en la mañana para atender una charla de temas que son bastante áridos a ratos. A ver, no sé cuántos fueron a la charla que di en el Congreso, cuántos de los que estaban acá fueron y la vieron. Pocos, muy pocos. No voy a dar exactamente la misma charla, pero yo creo que es importante mostrar algunas cosas que tengo en esta presentación. No sé si se ve con claridad, tal vez las luces se pueden bajar un poco, pero es importante que forme parte del debate público y de la cultura general lo que les voy a mostrar, porque nos ahorraríamos muchos engaños y mucha demagogia si es que tuviéramos claridad respecto a cuestiones muy elementales y básicas que ni siquiera se conocen bien en el mundo de los empresarios y que se debieran entender y conocer, yo diría, transversalmente. Ni hablemos del mundo intelectual, ¿eh? El mundo intelectual es el que menos sabe en general de cuestiones como las que voy a mostrar ahora. Pero primero quiero comentarles un poco de este libro, El economista callejero. Este libro, que ya es el libro de economía más vendido en la historia de Chile, en la historia, y que estuvo número 1 en el ranking de venta durante un año, se sigue vendiendo mucho y también edición pirata, me ha tocado firmar varias de hecho. Y yo estoy muy feliz porque eso significa que está llegando a todos lados el mensaje. Es el resultado de una convicción a través de muchos años de defender la libertad individual, la dignidad de los seres humanos, y que es que en América Latina y en muchas partes del mundo no tendríamos los cánceres políticos que se desarrollan, por lo menos no a la misma magnitud, si es que hubiera un mínimo de cultura general y alfabetización económica entre la ciudadanía. Así de sencillo. No saben de economía los historiadores, no saben de economía los intelectuales en general, los filósofos, los artistas, no tienen idea. No saben de economía muchos abogados, no saben de economía los deportistas, ni hablar, salvo cuando cobran por su contrato, ¿no? Ahí no fallan. No saben de economía los políticos, porque la mayoría no sabe. No saben de economía los profesores en las escuelas, no tienen idea. No saben de economía muchos profesores universitarios, no todos, pero muchos no saben, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué esperamos para el ciudadano común y corriente que entienda cuestiones básicas de economía si no saben ni siquiera las élites de los países? No tienen idea. Nosotros tenemos un ministro de Economía en Chile que dice que el precio del dólar no importa porque la gente no usa dólares. Ese es el nivel. Y él tiene un doctorado en economía. Entonces, cuando estamos hablando de un área de conocimiento que a mi juicio es fundamental para evitar el que campee el populismo y las promesas demagógicas de bienestar y todo ese tipo de cuestiones, e intervencionistas estatistas, es la economía. Porque, ¿saben? La economía, dicen, es la ciencia de la excepción. Te enseña los límites de la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que aparece un político, o el que sea, prometiendo una utopía, porque eso es lo que hacen los políticos, vender una utopía. Muchos políticos, no todos. Vender una utopía o vender un mundo mágico, ¿no? Si uno sabe las lecciones que están en este libro, va a decir, no, estás engañando. Intuitivamente uno entiende estas cosas cuando va a un
a un mercado y le dicen, oiga, usted que es pelado, compre este shampoo, le va a salir todo el pelo como si tuviera 12 años de nuevo y va a tener una melena frondosa como un león. Usted no sabe que le están mintiendo. Pero el político te ofrece que vas a vivir gratis, que vas a tener pensiones extraordinarias, que vas a tener la mejor salud de la historia, que vas a tener y no vas a tener que esforzarte más y todo el mundo le cree. Entonces yo escribí este libro con el propósito de llegar con lecciones económicas a grandes grupos de personas, tanto en las élites, para que no sigan hablando estupideces, como en la masa. Y por eso se ha convertido en el libro más exitoso de Chile, porque logré traducir principios y lecciones fundamentales de economía en un lenguaje sencillo, con ejemplos simples, sin matemáticas, sin gráficos, sin nada, para que cualquier persona lo pueda entender. Y el problema de la economía, como se trata en la discusión pública normalmente, es que es una jerga incomprensible para el 99.9% de las personas. Y dicen, no, yo no sé de eso, entonces no me meto. Entonces prefiero no saber nada de economía. Bueno, este libro se está publicando, como decía Rafael, en varios idiomas, hasta en Mongolia me han pedido para publicarlo. En Mongolia, se publicó en Alemania, en Brasil, en Polonia se está publicando y en varios otros países. ¿Por qué? Porque en muchos existe ese problema. Así que yo los invito después cuando salgan, cómprenlo, léanlo, regálenlo, estúdienlo, porque esto los va a dejar armados con argumentos lo suficientemente poderosos como para resistir, ¿no es cierto?, la demagogia, la tentación a la cual los van a enfrentar políticos y también compañeros de ustedes que a veces dicen, no, es que esto debiera ser así, y cuando uno conoce la realidad sabe que no es el camino. Y a esto me refiero cuando digo no es el camino. Lo mostré en el Congreso, esto es América Latina, la revolución, y cada vez terminamos más miserables que antes. ¿Por qué? Porque los revolucionarios a lo que vienen es a robar. Vienen a robar y además vienen a destruir las instituciones que permiten el progreso para concentrar el poder en sus manos. A eso llegan. Pero a nosotros nos gusta creerles una y otra vez a esta gente que van a salvar, ni siquiera van a salvar, de alguna manera van a sacar el paraíso. Es como elegimos a Gabriel Boric en Chile, ¿no? Un incompetente, inepto completo, con un gobierno lleno de ladrones. Es cosa que da las noticias ahora en los diarios en Chile para ver cómo están robando, los escándalos de corrupción. Y estos eran los puros que iban a venir a eliminar el famoso neoliberalismo, que es el concepto que le encanta a los populistas en nuestra región. Como ustedes pueden ver, me faltó Castillo en esta lámina. Pero nuestros líderes populistas, autoritarios, a excepción del Papa, pero yo creo que el Papa representa lamentablemente esta visión tan tercermundista de América Latina, y mientras se crea que el neoliberalismo es el problema, a mí no me gusta esa etiqueta por lo demás, yo la rechazo, yo no soy un neoliberal, yo creo en la libertad individual, que es otra cosa. El neoliberalismo es el fantasma que ellos han construido, el Voldemort que ellos han inventado para desprestigiar cualquier cosa que atente en contra del proyecto de concentración de poder en sus manos que ellos tienen. Eso es. Sobre todo las políticas económicas liberales. Y el que mejor lo explicó fue Castro, ¿no? Cuando dijo que las izquierdas eran antineoliberales. ¿Y qué significa? Ser anticapitalista. Ahora, ¿dónde no hay capitalismo? En Cuba. ¿A quién le parece que Cuba es una sociedad deseable desde cualquier punto de vista? Bueno, a mí no. Y es mentira que Cuba tenga buena salud, es mentira que Cuba tenga buena educación. Todo eso es mentira. Propaganda creada por el régimen y avalada por organismos internacionales como la ONU, que confían en los datos que le pasa al régimen cubano para ponerlo en los rankings de índice de desarrollo humano. Así de corrupto funciona el sistema. Pero es todo mentira. No hay buena salud en Cuba, no hay buena educación en Cuba. No es verdad, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya cubanos muy inteligentes y muy capaces. Eso es otro tema. La mayoría de los cuales terminan yéndose en balsas, ¿no?, escapando de tiburones para poder llegar a Miami y a Florida. ¿Por qué será? Para escapar del paraíso comunista socialista cubano e irse al infierno capitalista norteamericano. ¿Esa es la lógica? Bueno, hay que ver cómo la gente vota con los pies, decía Milton Friedman. Y bueno, nuestras democracias también son ejemplo de fracaso en el mundo entero. Nuestra economía es también un ejemplo de fracaso. Este es un caso bien notable porque es la ciudad de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos. Sonora, Nogales en Sonora y Nogales, Arizona, lo divide un muro
y este es un libro muy famoso que escribieron dos profesores de Harvard y MIT, donde ponen este ejemplo para partir. ¿Por qué fracasan las naciones? Y claro, ustedes pasan de un lado al otro y pasan de un país pobre a un país rico, y un país con delincuencia a un país sin delincuencia, y así, cruzando un muro, ¿eh? No es más que eso. ¿Y por qué es? Porque somos anti-neoliberales. En parte importante es por eso, no es la única razón, pero esa es una explicación que tenemos que tener presente. Nosotros tenemos una mentalidad en América Latina que es difícilmente compatible con la vida moderna, ¿ya? A mí me gusta mostrar este gráfico porque si ustedes ven acá, las distintas esferas son países de distintas regiones del mundo. Esto es 1799. Y estas regiones estaban más o menos en el mismo nivel de desarrollo hace 200, 300 años. Eso significaba que ustedes iban a Alemania y la calidad de vida no era mucho mejor que en algún país africano. Era mejor, pero no mucho mejor, hace 300 años atrás. Si ustedes van hoy día a un país africano, es mejor que lo que era Alemania 200 años atrás. Prácticamente en casi todos los países africanos. Y lo que merece una explicación entonces es esto que ustedes van a ver ahora, que es estas expectativas de vida, ¿cierto? Mientras más arriba estas esferas, más alta la expectativa de vida de estos países. Y mientras más a la derecha, más alto el ingreso per cápita, la riqueza de estos países. Entonces, ustedes pueden ver cómo esto evoluciona de partir en una base muy similar de igualdad en la miseria. Debe haber sido un paraíso ese, ¿no? Donde todos nos moríamos de hambre por igual, porque no había desigualdades. Y esto evoluciona y va generando una prosperidad nunca antes vista en la historia de la humanidad, sin la cual ninguno de los que está acá estaría acá. Estaríamos acá. Porque ustedes pueden ver que la expectativa de vida partía en menos de 40 años, incluso en Europa, hace 300 años, y la mortalidad infantil era tan alta que la mayoría de ustedes no habría llegado a su segundo año de vida o tercer año de vida. Sus madres habrían muerto en el parto, en un gran porcentaje, y después de hambre. Si la población mundial permaneció estancada por mucho tiempo. Recién con la revolución industrial, la revolución neoliberal industrial, cambia esa realidad. Y esta es la razón por la cual cambió, porque la gente cambió su mentalidad. La gente cambió la forma de pensar, es lo que explica la autora de este libro. La gente empezó a hablar bien de los empresarios, empezó a hablar bien del comercio, empezó a hablar bien de los oficios, ¿no? Y de la posibilidad de ganar dinero, del lucro. El lucro es inmoral, dicen muchas veces, ¿cierto? No se puede lucrar con esto, no se puede lucrar con salud, no se puede lucrar con educación. Nosotros tuvimos esa discusión en Chile, acá se da también. ¿Cuántos de acá no les gusta el lucro? ¿Cuántos de acá no quieren lucrar? ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Si la gente que denuncia el lucro en la política es la más ladrona de todas. ¿Cómo viven los grandes líderes de las revoluciones? Chávez, ¿cómo vive Fidel Castro, Díaz-Canel? Toda esa gente, ¿cómo vive? Con aviones privados, con Rolex. Fidel Castro ocupaba 2 Rolex cuando iba a la Unión Soviética. Uno para mostrarle la hora de Rusia y otro la hora de Cuba. ¿Ya? 900 millones de dólares logró acumular Fidel Castro según la revista Forbes. Pero la igualdad, pero la igualdad es para el pueblo. Se muere de hambre. Sí, no, el lucro es malo, es negativo. ¿Qué va a hacer malo el lucro? Es la recompensa que tú recibes, de nuevo, acá está explicado, por hacer un buen trabajo. Si lucras mucho significa que eres muy productivo y estás beneficiando a mucha gente. Así de sencillo. En actividades lícitas, obviamente, a eso voy. Entonces, hay que tener claro que son, ¿cierto?, las ideas que crean instituciones, crean incentivos y crean resultados. Esto es muy importante, lo que tenemos en nuestra cabeza. América Latina es una región no miserablemente pobre, pero tiene países miserablemente pobres. Pero una región atrasada y fracasada porque tenemos una mentalidad tercermundista, fracasada y atrasada. Listo. Que nos lleva a tener instituciones del fracaso, que nos lleva a tener gente muy buena que se nos va. ¿Y a dónde se van los latinoamericanos?
Se van sobre todo a Estados Unidos, a Europa algo también, pero sobre todo a Estados Unidos. El país capitalista, codicioso, que el lucro lo adora por sobre todas las cosas. Pero esos mismos latinoamericanos que se van a Estados Unidos acá votan por López Obrador, votan por Chávez, votan por Castillo. ¿Por qué hacen eso? Después se van allá, donde se aplican las ideas totalmente contrarias a las que plantean ellos. Y gracias a eso, ese país es próspero y los latinos se quieren ir para allá. ¿Y saben por quiénes votan los latinos en Estados Unidos? En su mayoría, aunque está cambiando la tendencia, pero en su mayoría, por los demócratas. Y muchas veces por demócratas que son, dentro de todo lo más parecido a los líderes latinoamericanos estatistas que tenemos acá. No aprenden, no aprendemos. Por eso es tan importante el trabajo intelectual, el trabajo de idea. ¿Por qué? Porque como dice este psicólogo que es profesor en Princeton y Premio Nobel de Economía, la gente cree mentiras en la medida en que se les repita frecuentemente. Y nosotros vivimos mintiendo en nuestra región. Vivimos en una cultura de la mentira. La mentira de que el neoliberalismo es el problema. La mentira de que la culpa es de los imperialistas yanquis o del capitalismo internacional. La mentira de que, en caso argentino, por ejemplo, que la culpa es de los fondos buitres, cuando son unos ladrones que han arruinado por completo el país, ellos mismos, su misma élite política. Y a nivel individual, ¿cómo andamos? ¿Qué tanta honestidad tenemos en nuestras sociedades? No, digo, nosotros, relacionándonos con gente que no conocemos. ¿Qué tan honestos somos? ¿Cuándo fue la última vez que mintieron? Todo el mundo miente, también en Estados Unidos. Pero no define la forma de relacionarse con otros en esos países. En nuestros países sí define mucho más la forma en cómo nos relacionamos con otros, como la falta el respeto por derecho de propiedad. Déjenme contarle una anécdota, que a mí una vez se me quedó una mochila con una laptop nueva, anteojos nuevos Ray-Ban, en un bus en Suiza. 2 horas después volvió el bus, 2 horas después, pasó por todos los pueblos, se subió gente, se bajó gente y el chofer me devolvió esa mochila. ¿Cuántos creen que algo así puede pasar en Perú? ¿Cuántos? O sea, acá y en Chile es lo mismo, ¿no? En América Latina es terrible, porque incluso en el aeropuerto, donde hay seguridad y todo, te quieres levantar al baño y tienes que agarrar todas tus cosas y en la business lounge, o sea, en la sala de business, donde viajan los de ejecutiva. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo? Es como otra manifestación del subdesarrollo, nunca llegar puntual a ninguna cosa. No llegar... ¿Saben? Yo soy de familia alemana. A mí me enseñaron a llegar puntual a todo. Porque además si no llegaba a la 1 en punto a almorzar, pero se desataba toda la artillería. Y me acostumbré a eso. Y yo viví varios años en Alemania. Y nadie llega impuntual a nada. Y cuando volví a Chile empecé a llegar puntual a todo y me quedé esperando media hora. Entonces dije, bueno, no voy a ser tan pelotudo, voy a empezar a llegar tarde a todas partes. Porque en Alemania se entiende que tú respetas a la otra persona llegando puntual. Y que hay también una función de utilidad del tiempo que tú inviertes en una reunión. Aunque sea una reunión de amigos. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué hago yo? Confírmame cuando vayas en camino por WhatsApp. ¿Sí? Antes de eso no me muevo. Porque siempre, no, es que el tráfico, qué terrible, no, es que sabes que amanecí con un poco de todo, entonces me costó que el niño no sé qué. Siempre hay una excusa. Nosotros inventamos excusas para todo en América Latina. Nunca es responsabilidad nuestra y nunca es posible llegar a la hora, cumplir con lo que se comprometió. Y esa es una muy mala costumbre que tenemos. Y se refleja a nivel político. Los políticos siempre, en nuestra región, en todas partes, ¿no? Pero en la nuestra más marcada, le echan la culpa a factores exógenos
del desastre que ellos mismos producen. Y lo peor de todo es que la gente les cree. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo mismo. Echamos la culpa a otras personas de nuestros propios problemas o nuestro fracaso en distintas cosas. Tenemos una mentalidad no muy, pero valores del esfuerzo individual, de la responsabilidad individual. Este es un ranking que se hace en Estados Unidos y ustedes pueden ver que América Latina está debajo de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Europa. Y lo que mide son los valores compatibles, es decir, de la mentalidad económica. Los valores compatibles con que el Estado no se haga cargo de mí, que yo me paro sobre mis propios pies, en fin, del trabajo duro, del individuo, todo eso. Estamos ahí, todavía nos falta bastante para estar en la liga de los países desarrollados en términos de mentalidad. ¿Ya? No estamos tan mal como África subsahariana, ok, correcto. Pero no estamos a nivel de los países avanzados. Esa es la verdad. Esto no es una medición súper exacta, pero es lo más aproximado que podemos encontrar a un índice de libertad económica que pueda cuantificar el conjunto de valores que predominan en nuestras sociedades. Y aquí está lo que nunca queremos entender. ¿Cuántos han visto estos gráficos? Yo los mostré hace poco, pero ¿cuántos han visto estos gráficos que levanten la mano? 4 personas. Esto es lo que no puede pasar. ¿Se fijan? Los voy a retar. No los voy a retar porque no es culpa de ustedes. Esto no puede pasar. No puede ser que 4 personas sean las que han visto esto. Pero esto no es acá en Perú nomás. Esto es en toda América Latina exactamente lo mismo. Y en algunos países desarrollados también. Ustedes van a España y va a ser lo mismo. Y en Italia va a ser lo mismo. ¿Por qué esto no lo ha visto más gente? Esto es el índice de libertad económica del ranking Fraser en Canadá, que es muy, muy, muy serio y se discute a nivel mundial. Y aquí ustedes pueden ver que se divide los países, más de 150 países, en cuartos, ¿no? En un grupo de 25%. Este es el 25% de países menos libres, el rojo. ¿Ya? Este es el 25% de países más libres, económicamente más libres, es decir, lo que llamaríamos más neoliberales en América Latina. Los más neoliberales. Y esto es el ingreso per cápita, ¿ya? Cuando uno divide todo lo que produce un país en un año y por la cantidad de habitantes, eso es el ingreso per cápita. Dense cuenta ustedes de la diferencia. Y se dan cuenta que en la medida en que hay más libertad, más sube el ingreso per cápita. O sea que esto no es una coincidencia. Dense ustedes cuenta de que mientras más libertad económica, es decir, menos se mete el Estado, más bajos son los impuestos, más amables son las regulaciones con los emprendedores y con los empresarios, más abierto al libre comercio, menos inflación, etcétera, todas esas cosas, más ingreso per cápita, más rico es el país. ¿Por qué esto no se enseña en las universidades, en los colegios? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo dicen a ustedes? ¿Por qué nadie les muestra esto? ¿Por qué no está en televisión esto? Nadie sabe esto. ¿Cómo puede ser? Yo se lo mostré a un grupo de empresarios hace poco. Nadie lo había visto. Acá en Perú. ¿Ya? Miren ustedes las tasas de pobreza. Acá se habla mucho de la pobreza en Perú. Y la gente que no tiene, y esto y lo otro. Pero dense cuenta, estos son según como ustedes lo mían, ¿no es cierto? Puede ser $1.90 por día, $3.20 o $5.50. En cualquiera de esas categorías, los países con más libertad económica tienen menos pobreza. Si vamos a $5.50, la pobreza en los países con menos libertad económica es 10 veces más grande. 10 veces en promedio. ¿Quién les ha dicho a usted alguna vez, mientras más libertad económica, menos pobres vamos a tener? Mientras más neoliberalismo, digo, me carga esa etiqueta, yo no la uso, pero es lo que nosotros nos referimos en América Latina por libertad económica, menos pobres va a haber, mejores oportunidades van a tener. Estos son estadísticas, esto no es un... Acá ustedes no me pueden decir que esto, es que a ti te gusta esa ideología, por eso tú dices... No, estos son números, son datos, listo. A ver cómo me refutan esto, a ver cómo un socialista me refuta esto. ¿Cómo? Refútame esto. ¿Ya?
a ustedes y a nosotros que nos importa el bienestar de los más pobres. En los países con más libertad económica, los más pobres, ustedes ven ahí, miren el ingreso per cápita en promedio, $1.700, $14.000 acá. O sea, el 10% más pobre en los países con más libertad económica vive 8 veces mejor, 8 veces. Pregúntenle a los papás de ustedes si le dijeran, papá, si te multiplicaron, mamá, el ingreso que tú tienes por 8. 8 veces. Bueno, ¿les preocupan los más pobres? No es cambiar la Constitución el camino. Nunca es el camino en América Latina, salvo excepciones muy específicas. Es profundizar la libertad económica. La libertad de los individuos de perseguir sus fines con lo que les pertenece. Eso es la libertad económica. No es otra cosa. No es la libertad de las empresas para explotar. No, si son cuentos esas cosas. No es lo mismo, yo siempre digo, ser pobre en Venezuela que ser pobre en Suiza. ¿Cierto? Ahí está. Discútanme, a ver, después en las preguntas, que alguien me refute esto. Pero si por eso le ganó todos los debates a los socialistas, se los vengo ganando hace 20 años. ¿No? De antes de nacer se los vengo ganando. Refútame esto, a ver, si estos son datos duros, hechos por gente seria en Canadá, por los mejores economistas. Lo mismo pasa con la mortalidad infantil. Vean ustedes, si les preocupa, ¿no es cierto?, la situación de la gente en pobreza y qué pasa con los niños y todo. Vean ustedes la mortalidad infantil. Los menos libres, casi 10 veces. 10 veces niños que se mueren de hambre, porque faltan medicinas, porque faltan agua potable, no tienen para cosas básicas. Esto es en los países con menos libertad económica, con menos instituciones que favorecen la libertad individual, yo diría, ¿no? Que eso es la libertad económica, parte de tu libertad individual, de las personas. Así que si son humanistas y realmente les preocupa el prójimo, la gente que más sufre, tienen que preocuparse de esto. Lo mismo las expectativas de vida, mucho más altas en los países con más libertad económica, la cantidad de gente que va a la escuela, mucho más alta en los países con libertad económica. Y esto cierra la serie que yo elegí aquí, la felicidad. ¿Dónde es la felicidad es más común? ¿En los países con libertad económica o sin libertad económica? ¿Dónde creen ustedes que es más feliz la gente? ¿En Dinamarca o en Venezuela? ¿Por qué? Piensen ustedes lo siguiente. ¿Por qué la gente se va de los países con libertad económica, sin libertad económica, a los países con libertad económica? Porque también cree que va a estar más feliz. ¿Cierto? No es porque quiere comprarse el último modelo del Chevrolet Camaro o el que sea. No es eso. Es porque cree que va a tener más felicidad y va a tener más oportunidades para su familia. ¿Saben cuánta plata recibe México solamente en remesas todos los años de la gente que trabaja en Estados Unidos? $60.000 millones. $60.000 millones. Es gente que se va de México, trabaja en Estados Unidos y le envía a su familia en México dinero para que puedan tener un mejor pasar. ¿Y dónde está Estados Unidos en el ranking de libertad económica? Por aquí está. Parece que no funciona mal. Bueno, está 7, no sé. Y no sé si pueden ver a México, pero por ahí está. No, México debe estar incluso más abajo. Bueno, ahí está Perú, 37. No es tan malo. No está mal. Por eso Perú es uno de los países que más ha crecido y avanzado y bajado la pobreza en la región en las últimas décadas. Pero no siempre fue así, ya lo vamos a ver. ¿Dónde está México? Por ahí están entre los amarillos, los rojos, número 80, 80 y tanto. Y vean ustedes, esto es impresionante. Esto es Venezuela, ¿no? Venezuela, vean ustedes, hoy Venezuela es el país último en el ranking de libertad económica del planeta. 8 millones de personas se han ido de Venezuela, casi un tercio de la población.
Vean ustedes lo que era, y esto es impresionante. Miren ustedes el gráfico porque se va a empezar a mover. ¿Se dieron cuenta que el año 70 Venezuela estaba número 13 en el ranking de libertad económica del planeta? 13. Y era el país más rico de América Latina. Uno de los top en América Latina, por lo menos. Y después empezó a caer. Cuando ya llegó Chávez estaban en el 100 y algo. Y hoy día son el último. El último. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países no se arruinan de la noche a la mañana. El golpe final puede ser de la noche a la mañana, pero empiezan tendencias muy anteriores a destruirlo. A menos que tengas claramente una revolución de algún tipo que sea muy sorpresiva, pero aquí tienen ustedes cómo colapsó la creación de riqueza en Venezuela, el Producto Interno Bruto. Aquí tienen ustedes la mortalidad infantil. ¿Cuántos miles de niños han muerto producto de la revolución bolivariana y todo ese cuento socialista? ¿Y cuántos miles de niños y cientos de miles y millones en el tiempo iban a morir en Perú si el Castillo le resultaba su golpe de Estado? Y empezaba a nacionalizar la economía y empezaba con todo ese cuento. Iban a morir los hijos de ustedes, iban a morir conocidos, porque créanme, en Venezuela, hoy día el 95% de la población es pobre. 95. 9,5 personas de cada 10 son pobres. Ahí están los datos. Esto no era así antes. Pero había que sepultar el neoliberalismo. Eso es lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro, y miren y el resto deben ser todos amigos del gobierno, los que no son pobres. Y un par de excepciones más. ¿Y Perú? ¿Cómo está? El año... ¿Qué año dice ahí? ¿85? Imagínense ustedes. Perú 107 en el ranking. 107. Un desastre. Un país pobre. Miserable. Sí, igual que era Chile, ¿eh? El 75 en los 70. Desde el punto de vista de la escasez de recursos, a eso me refiero, ¿no? Pero con muchos políticos miserables en el otro sentido. Y vean ustedes lo que pasó. Perú comienza un tránsito de reformas que lo terminan posicionando. Llegaron a un punto muy alto de ser 21 o 20 por ahí en el ranking de libertad económica, y hoy día termina en el puesto 37. Debe haber estado 100 y algo un par de décadas atrás. Este era un país muy pobre, la gente se olvida. Los jóvenes, ustedes, obviamente no lo vivieron. Pero este era un país muy pobre 40 años atrás. O 50 años atrás. Muy pobre. Y gracias a las reformas que aumentaron la libertad económica, el Perú logró reducir fuertemente la pobreza. Es gracias a eso. No es otra cosa. El que le diga que no es así, les miente o es un ignorante. Aquí tienen la caída de la tasa de pobreza con porcentaje de la población. Esto es con otro indicador, pero es parecido. Esta es la mortalidad infantil del Perú, para abajo también, cayendo fuertemente. Esto es la riqueza total de Perú, el Producto Interno Bruto de Perú, lo que crea todos los años. Bueno, y el índice de desigualdad en el Perú. Porque mucha gente te dice, sí, no, si creamos riqueza, pero la desigualdad nunca ha sido peor. Nunca ha sido mejor la distribución de riqueza que hoy en la historia de Perú. Ahora, ¿qué falta? A los que les importa esto, para mí la desigualdad es totalmente irrelevante. A mí lo que me importa es la prosperidad para todos, no la desigualdad. Lo que importa es que todos tengan un mejor pasar, no que todos tengan el mismo pasar. Porque si fuera por eso, entonces la igualdad en la miseria sería espectacular. Sería mejor ser iguales en la pobreza que ser desiguales en la riqueza. No. ¿Verdad? Entonces, cuando le digan no, es que la desigualdad ha aumentado, digan primero la desigualdad no importa. La desigualdad no importa, a menos que sea un envidioso. ¿No? Y los seres humanos somos envidiosos.
Porque claro, si tú te compraste un auto por primera vez en la historia de tu familia, te compraste no sé, un Toyota Corolla o algo así. Tu vecino no tiene nada, tú te vas a sentir, soy ganador. Y tu vecino va a mirar con un poco raro, ¿cómo lo habrá hecho? He robado la plata, ¿no? Pero si después tu vecino llega con un Mercedes y tú tienes tu Toyota Corolla, ya no te vas a sentir tan ganador. Pero dense cuenta de cómo funciona la psique humana, porque los dos tienen un auto y por lo que yo he podido ver en el tráfico de Lima, da lo mismo en qué marca andes, te vas a demorar lo mismo en llegar a cualquier parte. Porque es espantoso. Pero te da rabia porque el otro tiene un Mercedes, entonces el estatus del otro se... Lo que importa no es eso, lo que importa es que los dos tienen un auto, ¿no? El resto es irrelevante, es un problema psicológico que los políticos explotan para provocar envidia, resentimiento, rabia y castigar a los que tienen más. ¿Cómo? Con impuestos, con regulaciones, con nacionalizaciones, con lo que sea, condenando a todo el resto a tener menos. ¿Ya? Como dijo un ministro chino una vez, dijo, por evitar que unos pocos anduvieran en Rolls Royce, condenamos a todo el mundo a andar en bicicleta. Esa es la lógica del socialismo. Y con esto termino, y esto es importante que ustedes lo vean, esta es la historia de Perú, la historia económica de Perú, en 30 segundos. Mientras más arriba las esferas, ya saben, más expectativa de vida, mientras más a la derecha, más ingreso per cápita. Y... a ver por qué. Ahí está, a ver. Ahí está. Este es su país. Desde 1800 hasta ahora, cómo ha evolucionado. ¿Lo habían visto esto antes o no? Interesante. Esta es la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos. ¿Ven ustedes dónde era la expectativa de vida cuando parte Perú aquí? Menos de 40 años. Menos de 40 años era el promedio de expectativa de vida en el Perú. Y eso hace no tanto tiempo, 200 años, no es tanto. O sea, los bisabuelos de ustedes podían esperar vivir hasta los 40, si tenían suerte 50. Esa era la expectativa de vida. Y después, miren lo que se produce. ¿Cuántos de los que están acá, no lo sé, es una pregunta, pero cuántos de los que están acá tienen padres con grado universitario? Un 15%. Pero a mí me dicen todo el tiempo que en Perú no ha habido progreso. O sea, acá el 85% de los que está estudiando en la universidad son hijos de padres sin grado universitario. ¿Y eso no le llama la atención positivamente? A leer este libro, a leerlo, a compartirlo y a estudiarlo y a consultarlo cada vez que tengan una duda. Porque además fue un trabajo bastante profundo poder traducir en un lenguaje simple todas estas cosas que están en tratados gigantescos de economía. Y por último, aprendan a valorar lo que tienen. Eso es un cliché, pero es lo más real que existe. Tanto a nivel individual, si ustedes no valoran lo bueno que tienen, si no son agradecidos por la salud que tienen, que no son agradecidos por la familia que tienen, por el nivel de vida que tienen, sí, siempre se puede estar mejor, por supuesto, pero también se puede estar peor. Y si ustedes ven hacia atrás el progreso respecto de sus padres, sus abuelos, etcétera, que ustedes han hecho, la calidad de vida que ustedes tienen, el futuro que tienen, es inconmensurable la diferencia. Si no aprecian lo que tienen, lo van a perder. Aprecien el país que tienen y, por supuesto, mejoren lo que hay que mejorar. De lo contrario, van a terminar como Chile. ¿Ya? Y yo sé que Chile no es muy popular en Perú, pero nosotros teníamos un país con problemas, pero que había progresado una barbaridad. Un país que daba esperanza a la gente joven como ustedes.
como nosotros. Y hoy tenemos uno en el cual la gente se quiere ir. Llevamos 10 años perdidos completamente sin crear oportunidades para los jóvenes. Ese crecimiento casi cero, digamos, ajustado por el crecimiento de la población. Estamos convirtiéndonos en un país fracasado, mediocre y miserable más de América Latina, porque no supimos valorar lo que teníamos y elegimos a gente nefasta para dirigir nuestro Estado, nuestro gobierno. Aprecien lo que tienen, vayan por los que promueven la libertad individual, la libertad económica, apóyenlos en las elecciones, en sus distintos desafíos que tengan, y sobre todo generalicen el mensaje que está acá. Si todo Perú lee esto, yo creo que después de un par de años, Perú va a estar entre los 10 países con más libertad económica del mundo, peleando mano a mano con Suiza. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia brindada por nuestro expositor invitado y a continuación vamos a tener una estación de preguntas a partir de algunas de las preguntas que han sido recogidas desde el público. Por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerla llegar a las voluntarias que están justamente recogiendo los papeles entregados y las voy a leer a continuación para el expositor Axel Kaiser y a partir de ello agradeceremos que pueda resolver las mismas. Un poco la inquietud de los estudiantes y el público presente, ¿de acuerdo? ¿Prefiere que lea todas en conjunto? O No. Ok. Entonces, una de las primeras preguntas es, por ejemplo, el liberalismo muchas veces es visto desde una perspectiva quizá más individualista o egoísta, y entonces el público pregunta si es que cree también importante poder adoptar e incorporar algunos ejes relacionados a la defensa moral y filosófica para complementar la perspectiva económica que se plantea y cuál sería su comentario a partir de ello. Esa es una excelente pregunta. ¿Quién la hizo? Bueno, la defensa de la libertad económica en realidad reconoce su fundamento en un principio moral, que es el siguiente, que es que todos como individuos debemos tener el derecho a perseguir nuestros fines, sin dañar a otros, por supuesto, como nosotros queramos. Y si dentro de tu plan de vida y proyecto de vida se encuentra la idea de que te vaya bien económicamente, como es lógico, porque todos queremos eso, y por lo tanto tomas ciertas decisiones productivas que permiten cumplir ese objetivo, estás dentro de los límites de lo que es tu libertad y tu dignidad, porque la esencia de la dignidad humana es la libertad. ¿Qué es lo que te hace que seas digno? A ver, supongamos que yo me convierto en el superdictador acá, totalitario además, ni siquiera autoritario, sino que totalitario, y yo les digo a ustedes, mira, tienes que comer esto todos los días, tienes que vestirte así, tienes que trabajar acá, tienes que vivir acá, y todo depende de mí. Todo depende de mí. Que es como funcionan los países socialistas. Así funciona. Todo depende de mí. ¿Qué dignidad retienen ustedes? A ver, si los convierto en mis esclavos, por decirlo en términos más simples. ¿Los esclavos se les respeta su dignidad? No. ¿Por qué? Porque no se les respeta su libertad. ¿Cierto? Y como no son libres, tampoco son responsables de sus acciones. No son libres en el sentido político, no es que no sean capaces de ejercer libertad, no tengan un problema mental que no pueden ser libres, no son libres porque alguien los está instrumentalizando. ¿Para qué? Para satisfacer fines propios y no lo está dejando a ellos perseguir sus propios fines. Entonces, esta idea de que la libertad económica, y sí, suena un poco seco y frío, y hasta inhumano para alguna gente, es algo distinto de la dignidad humana, es el peor error que se puede cometer, porque es esencial a la dignidad humana, y lo que en realidad destruye el socialismo como doctrina es la libertad económica, porque acuérdense que postula la economía centralmente planificada.
El tú tener una economía centralmente planificada, esto lo explicó Friedrich Hayek en su libro Camino a Servidumbre. Si no lo han leído, léanlo. Ese libro es una obra maestra. Al controlar los medios económicos, controlan toda la vida de las personas. Es lo que les digo, si yo controlara todos los medios económicos de ustedes, todo, no pudieran comer si no es porque yo les digo puedes comer. ¿Qué libertad les queda? Ni una. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que los liberales creemos profundamente en la capacidad del espíritu humano de ejercer la solidaridad. Nosotros tenemos esa convicción de que el preocuparte por el prójimo, Adam Smith habla de esto en su teoría de los sentimientos morales, es algo que te surge instintivamente porque tenemos esa capacidad de simpatía, de empatía. Y creamos organizaciones en la sociedad civil que se encargan de muchos problemas sociales. Ahora, mientras más se mete el Estado, menos organizaciones de la sociedad civil hay. Y de hecho hay muchos estudios que muestran cómo el Estado, los políticos han ido desplazando el rol de los privados, de gente como nosotros, que nos preocupamos por el prójimo, interviniendo, haciéndose cargo del Estado, de la educación, haciéndose cargo del Estado, de todo, y además subiendo impuestos tan altos que la gente ya no quiere donar, porque me cobran tanto impuesto que ¿para qué voy a donar? Si para eso está el Estado, ¿no? Así es que yo te diría, para terminar la respuesta, que el hombre y la mujer libres son personas que tienen que tener determinados atributos morales para poder ejercer su libertad. Tienen que tener coraje, ser valiente, porque la libertad no es para todos. Hay gente que prefiere mucho más que la mantengan, que le den una seguridad del Estado y ser siervos, ser obedientes a lo que les dice un poder superior, ¿no? Tiene que ser una persona con fe en su capacidad de salir adelante. Tiene que ser una persona honesta también. Esto también lo dice Adam Smith. La honestidad y la buena fe, las buenas intenciones son parte esencial de una sociedad funcional de personas libres. Porque si tú vives todo el tiempo robándole a los demás y todo el mundo se está robando con todo, aunque el Estado no se meta, digamos, o engañas todo el tiempo, no puede funcionar la sociedad. Nosotros como miembros de una comunidad, es imposible. Entonces necesitas tener ese conjunto de virtudes y necesitas ser un adulto. Nosotros en vez de liberalismo debemos hablar de adultismo, porque el adulto es el que se hace responsable de sus actos y no le está echando la culpa a otro. Y eso significa asumir el costo de las consecuencias. Y por Dios que nos cuesta a los seres humanos eso. Preferimos transferir esa carga sobre los hombros de otros. Pero si ustedes se fijan, cuando hablo de libertad económica me estoy refiriendo a eso, a esos valores y a esos principios, valores clásicos del carácter. Y por eso es tan difícil convencer a las personas de ser libres. Porque los políticos te prometen que te van a hacer vivir de nuevo en el paraíso, donde tú no vas a tener que serte responsable de nada y vas a vivir bien. Es difícil competir contra eso. Muchísimas gracias. Ahora tenemos también otro bloque de preguntas que van en el mismo sentido y también pues para comentar al público y a la mesa que tenemos también en el otro auditorio, Rubén Guevara, también con público debido al gran interés y asistencia en nuestra conferencia, así que también las preguntas llegan desde ahí. En ese sentido, la otra pregunta que tenemos en el bloque es ¿y qué recomendaría en especial a jóvenes estudiantes de la universidad que ellos podrían aportar para mejorar nuestro país, la economía definitivamente, pero el desarrollo de pronto hacia una proyección a futuro, seguramente unos 5 años, por ejemplo, cuando la mayoría de ellos ya se encuentran en el mercado laboral? Lo primero, parece que le subieron el volumen a esto, la forma que ustedes tienen más eficiente y efectiva de ayudar a otros es que ustedes sean muy productivos. Que ustedes desarrollen un alto capital humano, que sean buenos en lo que hacen, que sean buenos ingenieros, que sean buenos abogados, que sean buenos, cualquiera sea la carrera que hayan estudiado. Eso es lo fundamental. Olvídense de estar ayudando a otra gente si no se pueden ayudar a sí mismos.
De hecho, el mandato es ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Hay que amar a ustedes mismos primero, preocuparse por usted y por su propio bienestar y el de su familia, que es una motivación muy grande. Y con eso, aunque no quieran, van a beneficiar al resto. Porque si de aquí sale alguno, y puede ser que inventa alguna aplicación o lo que sea, algún Elon Musk o algo por el estilo, ¿cuánta riqueza van a crear para todos los peruanos? ¿Cuántos empleos van a crear? ¿Cuántas fuentes de ingreso bien pagadas van a conseguir? Eso es el innovador, pero incluso si no es así, ¿cuánto ayuda un buen abogado a sus clientes? ¿No? Y que haya competencia hace que además los ayuden por menos precio. O un buen dentista. Así se enriquece la sociedad. Y el drama de América Latina es que el capital humano se va. Se va porque acá hay pocas oportunidades, porque nos cobran impuestos y nos destrozan. ¿Y a dónde se va? A Estados Unidos. Algunos países europeos, pero a países avanzados. Entonces, ¿quieren ayudar a otros? Párense bien sobre sus propios pies, saquen adelante sus estudios de manera ejemplar, sean excelentes profesionales y lean El Economista Callejero. Obviamente. Porque con eso van a ahorrarse votar por energúmenos que después van a destruir las instituciones que a ustedes les permite que les vaya bien. Y esto es parte de la formación. Y aprendan inglés. Aprendan a hablar inglés y bien. No, hello, how are you? No. Aprendan a hablar bien inglés. El mundo moderno, el que se lo tome alumno de la universidad siempre. Es más importante que una maestría es hablar inglés. Y de hecho, si hacen una maestría, háganla en un país en que hablen inglés, no español. Si quieren tener éxito laboral así a nivel... Te puede ir bien igual, pero el inglés te abre muchas puertas. Así que ese sería mi mensaje. A mí no me gusta esto de los jóvenes, de la gente en la universidad, que está pensando en salvar el mundo, tipo Greta Thunberg, que entonces van y se pegan al pavimento, ¿no es cierto? Ahora está de moda eso, pegarse en el pavimento en Alemania con las manos, entonces hay que venir y cortar un pedazo del pavimento para que sacar a estos activistas desquiciados climáticos y te tiran entonces tomate, sopa de tomate a obras de arte en los museos y hacen ese tipo de estupideces, ¿no? Para llamar la atención y poder subirlo a Instagram y hacerse famoso, y que creen que van a salvar el planeta y ni siquiera son capaces de hacer su propia cama. Entonces, no. Asuman responsabilidad por su propio desafío diario primero. Después conversamos que en qué medida pueden ayudar ustedes o podemos ayudar nosotros a resolver los problemas de todo el planeta Tierra, ¿no? Una cosa un poquito gótica, ¿eh? Hacerse como responsable del cambio climático, eso hay que tener un ego más o menos. Y creo que Greta Thunberg no ha contribuido en absolutamente nada por lo demás, si ustedes me preguntan a mí. Así que háganse a cargo de su propia vida, eso es lo fundamental. Sean buenos hijos, sean buenos hermanos, sean buenos alumnos, sean gente decente con lo que los rodea y sean buenos profesionales. Y si les sobra tiempo y dinero, pueden donar a causas filantrópicas y ayudar, por supuesto. Y eso es muy deseable. Pero no empecemos al revés, porque eso queda nada más que en palabrería vacía. Y quiero que me pongan likes en Instagram, entonces voy a hacer como que soy bueno, voy a decir que es indignante lo que le está pasando a no sé qué gente pobre, pero mientras tanto estoy con el iPhone en mi cama, tomando Coca-Cola y comiendo papas fritas. Porque así es, yo sé que es así. Y no me arremango las mangas y voy en realidad a ayudar. Ese sería mi mensaje. Y eso es difícil, no es fácil. Porque con esta maldición de las redes sociales, bendición y maldición al mismo tiempo, todo el mundo está acostumbrado al aplauso fácil. Y te desvía. Ese es otro consejo para terminar. No pasen más de 15 minutos al día pegados en el Instagram, o pegados en Facebook, o pegados en cualquiera de estas aplicaciones, menos aún TikTok, que es lo más tóxico y adictivo de todo. No pasen demasiado tiempo pegados a esto,
porque van a perder su vida en esta estupidez y no les va a reportar absolutamente nada. Muchas gracias y ahora vamos a dar pase a las 2 últimas preguntas para poder cumplir con el programa de nuestro evento. Así que la siguiente pregunta que se ha recibido es en relación a una pregunta un poco más respecto de su desarrollo profesional. Si es que ha considerado también entrar a la política de manera activa, de pronto le interesaría contribuir de esa manera o ocupar un cargo público, político en su país y poder implementar estas propuestas que mencionó el día de hoy. El Kaiser de Chile, tal vez. Mira, yo he pensado, si fuera candidato presidencial en Chile, mi lema de campaña sería: Chile necesita un Kaiser. Ese sería mi lema de campaña. No, la verdad es que me lo han preguntado mucho, cada vez me lo preguntan más. Les voy a explicar por qué no me interesa la política a mí. Primero, porque la gente que está normalmente involucrada en política es muy tonta y no me gusta perder el tiempo con gente tonta, debatiendo estupideces. Eso es lo primero. O sea, a menos que tal vez en el Congreso de Perú ustedes tengan puros Einstein y puros genios que, por Dios, que entretenido ir a conversar y aprender de esta gente. No significa que todos los políticos sean así, pero hay un buen grupo de políticos que es así. Son realmente, no es una pérdida de tiempo. Yo prefiero 1000 veces conversar con ustedes acá ahora que estar en el Congreso en Chile. Tengo un hermano diputado en el Congreso en Chile y le salen pelos verdes de rabia. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, si yo me dedicara a la política no tendría tiempo para escribir esto. Y para escribir una novela que acabo de sacar de fantasía, a los que les gusta El Señor de los Anillos va en esa línea. Y que tal vez va a ser película en un par de años más. No, vamos a ver, no sé. Así que no tendría tiempo para hacer este trabajo que a mí me parece mucho más fundamental, que el de cambiar mentes. Porque la política tiene otras reglas. Y si yo logro cambiar muchas mentes con esto, los políticos van a tener que seguir la opinión de la gente que está inclinándose en otra dirección, porque si no, no salen elegidos. Así de simple. Entonces estoy haciendo un trabajo político indirectamente. Esa es otra razón. Y la tercera, a mí me gusta demasiado lo que hago. Entonces, que también es un consejo que les quiero dar: traten de encontrar algo que les guste mucho hacer en la vida. Yo soy abogado de formación, después hice doctorado, máster, todo eso, pero me di cuenta tempranamente que trabajar de abogado no me gustaba. Lo detestaba, de hecho. Y después seguí el camino de mi pasión verdadera y ahí me fue muy bien. No puedo decir nada. Trabajé duro, obviamente, trabajo duro, pero por lo menos me gustaba y me gusta lo que estoy haciendo. Y cuando tú te das cuenta de que la vida se pasa, ¿no? Y el tiempo se pasa y joven no eres para siempre, etcétera. Y mientras antes te des cuenta de eso, mejor. Tomas la decisión de querer hacer algo que todos los días cuando tú te levantas dices: qué ganas, o sea, qué bien, cómo voy a pasar este día. Te levantas contento, con ganas de hacer lo que vas a hacer. Pero si te pasas demasiados días seguidos en tu vida levantándote sin ganas de vivir el día que te toca vivir, tienes que empezar a pensar en un cambio. Así que por esas razones tampoco entro en política. No lo descarto en 10 años más, qué sé yo. No lo descarto. Si de pronto salgo en una encuesta así como sorpresivamente como candidato seguro para ganar sin ningún esfuerzo, tal vez me lo pienso. Pero por ahora no es mi prioridad, la verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, en la lógica de lo presentado el día de hoy, también nos preguntan cuáles serían los puntos, si usted tuviera que seleccionar de pronto 5 puntos que considera importantes como reformas liberales en países de nuestra región, que le parecerían relevantes para que también se discutan desde los espacios como la academia en la universidad, pero que se pudieran implementar en el país. A ver, todos, yo pienso, ¿no? Debieran bajar impuestos a tasas de flat tax, de impuesto plano a la renta, completamente integrado, de no más de 10%.
Estoy hablando del mundo ideal. Eso es lo que tiene Paraguay, por ejemplo. Algo parecido a eso. Tasa de impuesto 10%. Eliminar completamente el impuesto sobre renta global. ¿Sabes cómo se vendrían multimillonarios de todo el mundo a vivir a América Latina? Y a invertir sobre todo a América Latina. ¿Ustedes saben cuál es el segundo país que más migrantes tiene a Paraguay? Es decir, mejor dicho, ¿cuál es el segundo país con más inmigrantes en Paraguay? El primero, Brasil. Alemania. Alemania es la segunda fuerza migratoria hacia el Paraguay. Pueden decir, ¿cómo? Y porque hay mucha gente que está buscando espacios de libertad que ya no quedan en Europa. Y porque Paraguay tiene impuestos de 10%. En Alemania te sacan el 60% cuando eres un empleado. En el tramo más alto, o el 50%. Tienes todos los controles y regulaciones habidas y por haber de Alemania, del Estado, del Bundesland, de la Unión Europea, de todo. No te dejan vivir. Tiene muchas cosas muy buenas. Pero si fuera tan fantástico, no se estarían yendo tantos alemanes a vivir a Paraguay. Entonces, ¿creen que eso no podría ocurrir en el resto de América Latina si tuviéramos las políticas parecidas? Por supuesto. Ahora, hay otro tema que es importante, que es el de la delincuencia y la criminalidad. Con niveles de inseguridad demasiado altos, la gente tampoco prefiere no venir. Y eso es un factor muy relevante. Si por algún milagro lográramos esas dos cosas, estarían viniéndose los norteamericanos a vivir para acá. Y no al revés. Y los de acá no se irían. No nos iríamos. Así que yo diría que podemos discutir eternamente sobre políticas públicas, pero yo creo que la política tributaria, y que sea además creíble, ¿no?, a largo plazo, que tenga buena reputación tributaria, es para mí fundamental. Y después, bueno, políticas de voucher y subsidio a la demanda en vez de subsidio a la oferta. O sea, es que hay muchos temas que, si yo simplemente los menciono, quedan como en el aire y no se pueden desarrollar. Pero creo que impuestos bajos y predecibles, o sea, que no se cambien todos los años. Nosotros en Chile todos los años tenemos una reforma tributaria, entonces ya nadie sabe qué atenerse. Eso es una ventaja enorme. Nosotros en América Latina tenemos que utilizar el sistema tributario como ventaja comparativa respecto del resto del mundo. Nosotros tenemos impuestos europeos en Chile y en muchos países latinoamericanos. Tenemos impuestos europeos, servicios sociales africanos y niveles de seguridad centroamericanos. A excepción de El Salvador, que ahora tiene niveles de seguridad de país desarrollado. Pero el resto de América Latina en general es una catástrofe. Así que tenemos que avanzar por el camino de la libertad. Más libertad es más dignidad y es más progreso. Así que agradecemos con fuertes aplausos a nuestro expositor invitado la respuesta a las preguntas. Y finalmente, el ingeniero Raúl Vago García, vicerrector académico de nuestra universidad, le hará entrega de unos libros del fondo editorial de la universidad en reconocimiento a la exposición de nuestro invitado. En ese sentido, el camarón, los dulces de Moquegua, entre hornos rocotos, ha sido producido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, y el libro Infraestructura para el Desarrollo Regional, Enfoques de Cierre de Brecha y Corredores Económicos Territoriales del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de nuestra universidad, que destaca la infraestructura vial como el impulso del crecimiento económico para promover la conexión de mercados y el crecimiento del comercio. Así que con fuertes aplausos agradecemos a la mesa de honor el día de hoy. Y a continuación se van a tomar las fotos institucionales de cierre del evento del día de hoy, y luego de ello invitamos también a nuestros estudiantes de la Casa Liberal de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres a poderse tomar una foto, si la mesa nos pudiera acompañar de pronto adelante para la foto institucional, y luego con los alumnos. Y al público les pedimos que luego nos acompañen el brindis en los exteriores del auditorio. Muchas gracias. Asimismo, los alumnos que nos siguen en la transmisión en vivo en el Rubén Guevara, cordialmente invitados.